Dios, que esa alegría nos produce gozo, contentamiento, paz a nuestros corazones. Señor, que los principios, que los consejos que tú hoy nos vas a impartir sean, oh Dios, para nuestra vida, sean, oh Dios, la comida que necesitamos para nosotros alimentarnos verdaderamente y recibir las instrucciones divinas. Señor, nos encomendamos a ti y encomendamos todas nuestras labores en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Nuevamente, qué gozo, qué alegría estar compartiendo la palabra de Dios. Y gracias, la bendición más grande es que nuestros hermanos, el pastor Contreras y el hermano Sebastián, se han tomado este tiempo para poder compartir los principios de la palabra de Dios. Y ellos estaban hablando acerca, bueno, comenzaron que el secreto fue revelado, y bueno, qué linda disertación también, pero queremos darle la bienvenida, pastor. Gracias, porque siempre usted atento a poder compartir los principios de la palabra. Amén, amén, y gracias a ustedes que están allí del otro lado sintonizándonos y que juntos vamos a compartir el estudio de la palabra de Dios y que Dios nos bendiga. Hermano Sebastián, también qué gran alegría nuevamente que usted esté con nosotros, compartir todos la palabra de Dios. Qué privilegio, Pastor Ben, que esté con nosotros también y dar la bienvenida a los hermanos en la distancia. Que Dios les bendiga grandemente y que la experiencia que vamos a compartir ahora les sea de gran bendición mediante el Espíritu Santo. Bienvenidos. Amén. Gracias, y vamos a comenzar leyendo Daniel 2:19. Vamos a hacer una reseña así rapidito para ya encaminarnos donde vamos. Dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Miren qué actitud de Daniel. Quiero comenzar. Dios se ha revelado. Ya prácticamente Dios ha mostrado su interés acerca de cómo este hombre finito, Daniel, hablando a través de los sueños que Dios le había puesto, ahora le revela lo que ha de venir. Y qué interesante es lo que ha de venir. Pero dice que es natural que los seres racionales, los seres finitos, intenten saber algo respecto al Creador que le ha dado la vida, y también es razonable. Primeramente, seres racionales, seres finitos, realmente quieren saber algo del Creador. ¿Quién es Dios realmente? Es aquel que les ha dado la vida. Pero también es muy razonable esperar que el Creador se comunique con sus criaturas. Miren qué importante. Las criaturas intentando saber acerca de su Creador. Y ahora el Creador comunicándose con sus criaturas y les revela sus propósitos y su voluntad. De eso se trata el libro de Daniel. Qué lindo, ¿no? Estos hombres, el remanente, 4 muchachos, buscando el favor de Dios, que el Creador les revele los, podría decirse, lo porvenir, aquello que de una u otra manera necesitamos saber. Y el Creador muy dispuesto, ¿verdad?, a revelarle su propósito y su voluntad, porque eso es lo que vemos, mis hermanos, pastor, hermano Sebastián. Eso es lo que Dios está haciendo, revelando el propósito y la voluntad para la tierra, para el mundo, entre otras cosas. Y esa es la bendición que tenemos. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos ahora en nuestro verso bíblico, vemos que Daniel y sus compañeros sabían a dónde encontrar la respuesta que demandaba el rey. Ellos sabían. Y eso nosotros, si gustan, vamos a Jeremías 33:3. Ahí quiero yo llevarlos a Jeremías, porque esto es hablando de la revelación divina. Jeremías 33:3. Y dice: clama a mí y yo te responderé. Mire qué lindo, ¿no? ¿Qué hizo Daniel y sus amigos? Clamaron, Dios le respondió. ¿Y qué hizo? Les enseñó cosas grandes y ocultas que no conoces. Y eso fue realmente lo que hizo el Señor a través de estos siervos, a través de estos muchachos. Ellos clamaron y Dios responde. Qué linda manera en que Dios se expresa. ¿No creen ustedes que es lo mismo hoy para nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí. Ver que tenemos un Dios cercano que nos habla, que se comunica con nosotros por medio de la revelación bíblica, por medio de la influencia del Espíritu Santo, y la capacidad del hombre de responder a ese estímulo. Acordémonos que Dios, como creador, desea estar en contacto con toda su creación, y especialmente con la
culminación de su creación, que es la imagen de Dios, los seres humanos, que ellos puedan comunicarse con Dios en la forma en como Dios quiere que lo hagan, de la manera humilde, tal como lo muestran estos grandes personajes de la Biblia, y en particular en la historia que estamos estudiando de Daniel. Así también hoy Dios desea que estemos en sintonía con Él, y cuanto más por los eventos que fueron revelados oportunamente, se están cumpliendo actualmente, y cómo actuaremos nosotros frente a estas revelaciones. Seremos humildes, receptores y a la vez propagadores, de modo que otras personas conozcan estos hechos que han ocurrido en la antigüedad con consecuencias para el tiempo presente. Porque las naciones, los gobiernos e imperios van cayendo uno tras otro, tal como la profecía lo decía. Pero hay una parte de la profecía que ya vamos a estudiar que habla de un evento futuro, y eso no ha ocurrido todavía. Y Dios quiere que el hombre tenga tanta fe en creer todas las cosas que han ocurrido, que así también este evento futuro va a ocurrir, y espera del hombre su adhesión, su respuesta. Creer que Dios va a actuar, pero espera que el hombre participe en ello, aprobando lo que Dios hace y obedeciendo su voluntad, para que entonces el hombre pueda tener un final feliz. ¿Y cómo responde Daniel? Haciendo un resumen, hay gratitud en el corazón de Daniel. Y como lo expresó, ustedes han abundado en acción de gracias. Él dijo, acción de gracias al Dios del cielo. A lo contrario, ¿no? Todo lo contrario de todo el otro séquito del gobernante babilónico, Nabucodonosor. Ellos eran un clamor a sus deidades, a deidades paganas, dioses paganos, dioses que no les pudieron responder. En cambio Daniel en gratitud dice gracias al Dios del cielo. Y lo puedo llevar yo a Filipenses capítulo 4 verso 6. Miren cómo Dios se manifiesta para aquellos que vienen con un corazón agradecido. Dice, por nada estáis afanosos, Filipenses 4:6. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No ir a deidades, no ir a imágenes, sino es a Dios. En toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. Así es como tenemos que venir nosotros al Dios de los cielos, al Dios de Daniel, al Dios de Elías, al Dios de Isaac, Jacob, Abraham. A ese Dios tenemos que venir nosotros. Entonces, ¿qué lección, hermano Sebastián, podemos ver en esta acción de gracias? No ir a deidades, sino al contrario, ir al verdadero Dios. Es interesante de que ellos, habiéndose sentido necesitados, en el versículo 18 del capítulo 2, porque había caminado Daniel con suma precaución, porque las aguas estaban revueltas, como dije todo. Versículo 18 dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Pero en los versículos anteriores, ahí comenzando del 15 en adelante, Daniel ya había actuado muy cuidadoso porque estaba muy candente la situación. Habló y dijo a Ariós, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto que se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariós le dijo saber a Daniel lo que había planeado el rey, ¿no? Y ya sabemos que en el verso 16, él busca entrar, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ya ahí hemos hablado anteriormente de que vino la unión entre ellos, pidieron oración a Dios para que, pidieron la unidad entre ellos para que Dios trajese la respuesta que habían anunciado los sabios del rey, que solamente podía venir de una diferente fuente divina que pudiese dar la respuesta. Daniel, congraciado al haber recibido la respuesta y todo, enaltece el nombre de Dios en el versículo 20, porque su corazón palpita de gozo y de alegría al saber que la parte que ellos tenían que hacer la hicieron y Dios les respondió. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Daniel estaba en tal situación igual que los otros sabios.
pendiente de la misericordia de Dios para subsistir. De lo contrario, como decía el versículo 13 y el 14, Daniel estaba incluido en el grupo para ser eliminados también y los iba a matar el rey. Ahí está cuando dice que se publicó y se dio todo esto, que los sabios fuesen llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Así es que Daniel, que conoce la conexión con Dios, no le queda nada más y menos que rendirle gloria, honra y honor a Dios. ¿Por qué ninguno de sus compañeros? Como había dicho los sabios, ningún hombre podría dar esta respuesta. Ya lo había dicho Daniel también, el verso 26 por ahí en adelante, cuando el rey le había preguntado: ¿podrás tú, Daniel, hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Bueno, Daniel ya le había dicho, el siguiente versículo le dice, ¿no? Verso 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Por eso es que la gratitud de Daniel palpita en su alma y dice: Señor, cuánto alabo tu nombre por habernos hecho este favor de salvarnos la vida a nosotros y a los sabios, que me imagino que ya temblaban por esa voz recia que tenía el rey. Es que este rey era bien iracundo, lo vamos a ir viendo en el siguiente capítulo. Hermano Sebastián, aquí en todo lo que usted ha expresado podemos ver la actividad soberana de Dios, ¿verdad? Así es. Dios actuando. Y no solo eso, no solo la autoridad soberana que Daniel estaba reconociendo, sino lo que Dios iba a anticipar a ellos, lo que les iba a revelar prácticamente. Así es. Qué lindo, ¿no? Sí. También vemos nosotros que ese poder de Dios, esa providencia de Dios, la sabiduría de Dios, manifestada a través, en este caso está por manifestarse, lo anticipado, se va a manifestar prácticamente en estos muchachos. Y aquí me encanta, ¿no? Cómo Daniel, cómo los tres hermanos de Daniel, en este caso compatriotas suyos, no tuvieron duda acerca de que Dios iba a intervenir, que Dios iba a cumplir. Y eso lo podemos ver nosotros, como Dios, Daniel conocía la providencia de Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, verso 24. Aquí vamos a ver unos pasajes bíblicos que nos muestran la providencia de Dios, Dios revelando las cosas a quien confían en Él. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo, de la tierra, y reconocemos la soberanía de Dios, su autoridad, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire, pastor, ahí está, si los sabios, estos zápatras, estos hombres de la corte real, hubieran aprendido este verso, no se hubieran metido en problemas. Así es. ¿Verdad que sí? Así es. Creemos que justamente la revelación de Dios está dada para que los hijos de Dios, y también quienes no son hijos de Dios, todo el mundo pueda conocer al Dios que se revela en la Biblia. Ya lo dice el texto que acabamos de leer en Hechos 17. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí lo tenemos. Incluso el versículo que sigue todavía. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y en el caso de Nabucodonosor, con su séquito de magos, ellos adoraban dioses y creían que de esos templos donde estaba la estatua procedía la bendición, la luz, todo lo que ellos se imaginaban. Y el texto acá opuesto de Pablo que menciona, el Dios que nosotros adoramos no puede ser creado por el hombre, no está hecho por manos del hombre, de modo que el hombre, esa construcción humana pueda asistirle al hombre. Lógicamente Dios quiere que el hombre salga de esas necedades. Y así como Pablo lo enseña en el Nuevo Testamento, en sus experiencias que tuvo, y fueron varias, acordémonos, allí cuando pasa por pueblos donde quisieron adorarlo junto con su compañero Bernabé, y allí traen guirnaldas, toros para sacrificarlos, y él mismo dice, no es así, nosotros no somos dioses. Cuánta necedad del hombre, y sin embargo, esto fue a lo largo de los siglos. Por eso es que en el caso de Daniel, Dios tenía que humillar a ese rey, mostrándole lo que ocurrió. El hombre no podía descubrir ese secreto, humanamente era imposible.
pero solamente Dios es el que se revela, que no puede ser creado por manos humanas. Él se revela y lo hace con amor, al decirle, este es el plan que hay para ustedes si están dispuestos a someterse a Él. Amén. Ahí en el Daniel 2:24 vemos nosotros que en la mente de Daniel, confirmando lo que decía el hermano Sebastián, no hubo ninguna duda de que Dios iba a responder. Vamos a Daniel 2:24 para leerle. Dice, después de esto fue Daniel a Ariok, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Aquí estaba el ejecutor, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, yo le mostraré la interpretación. Pero aquí vemos un evento, mis hermanos, la seguridad de Daniel. Miren, y eso es lo que me llama la atención, esa seguridad que un siervo de Dios debe de tener. Vamos a San Marcos capítulo 11, verso 22 y 23. San Marcos 11, 22, 23. Leamos por favor esta declaración. Miren la confianza. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Miren qué importante. Y vamos al 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire, confianza en Dios totalmente. Y eso era lo que tenía Daniel, hermano Sebastián. Una confianza totalmente en Dios, fe en Dios, que eso es lo que demanda Dios para nosotros en este tiempo. ¿No le parece a usted? Amén, así es. De hecho, yo quisiera llamar, por ejemplo, a un evento muy importante, ¿no? Nosotros los seres humanos hemos sido diseñados para honrar y glorificar el nombre de Dios. Es lo que dice el libro de Isaías 47, versículo 3. Bien clarito lo dice todo. Y no en vano vino Cristo Jesús a comprar a su iglesia por medio de su sangre, ¿no? Capítulo 43, versículo 7, es al revés. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, dice Dios. Dios reclama un derecho que Dios tiene en la humanidad. Dios es el que hizo al hombre, y el hombre no vino por sí solo, como pretende el hombre mismo decir. Ese es plan del diablo para querer quitar el espíritu de adoración a Dios. De hecho, nosotros sabemos bien que el hombre, sin tener ese suplemento que le hace falta en el alma cuando no está atendiendo los caminos de Dios, el hombre, no importa cuánta abundancia tenga, no importa cuánta facilidad tenga para pasearse de un sitio a otro, gozándose por todos lados y viajando por los 7 mares, jamás el hombre podrá estar feliz, jamás, a menos que busque a su hacedor, la fuente divina que le dio el gozo en el alma y que un día se lo arrebató el diablo. Jamás, jamás. Por eso nosotros hemos de entender que es importante ejercer la fe, y podemos verlo en San Marcos capítulo 9, versículo 23. Habiendo un joven en un estado crítico y sus padres muy necesitados, unos versículos anteriores, vamos a volver tal vez el versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarado. Versículo 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Verso 22. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes, ahí está el problema. Tienen la fuente de vida enfrente y todo, y todavía el ser humano piensa cuestionar a Dios. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pareciera ser que hay un método que nosotros no entendemos los seres humanos. Hay veces que hay un cierto distanciamiento entre los seres queridos, estamos hablando familiares inmediatos, pero hay un estrecho distanciamiento que no podemos conseguir muy inmediatamente y todo. Más sin embargo, ¿qué sucede? Cuando hay un momento que nos juntamos y nos vemos, el grito del alma dice, ¿no te da gusto ver a tu familia? ¿A tus hermanos? ¿A tus primos? ¿No te da gusto? Y aquel momento que pensábamos que iba a ser breve, no lo podemos separar. Queremos quedarnos con mucho más tiempo y todo. Esa situación confusa está en el alma porque el diablo la ha metido todo, pero Dios le puso deleite y placer al ser humano cuando mantiene esa norma congénita
sin separarlas y todo. Por eso vemos nosotros ahí que el versículo 23, viene Cristo queriendo participar, acercarse al ser humano para darle vida, darle sentido a la vida que se lo ha arrebatado el diablo. Volvamos al versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, note ahora cómo la lanza Jesús, si puedes creer, al que cree le es posible. Versículo que sigue. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame a mi incredulidad. Este es el problema que tenemos los seres humanos, que de alguna u otra manera, en última instancia, por oración y pedido de cada uno de nosotros, en favor de nuestros amigos, de nuestros vecinos, nuestros clientes o patrones que nos dan trabajo, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, orando por ellos todos los días nosotros, Dios va a utilizar cualquier método, y si es posible va a ablandar a alguno para que se salven. Pastor. Amén. Gracias, hermano Sebastián. Podemos ver aquí, quiero llevarlos al verso 25 de Daniel 2:25. Vamos a retomar ese verso nuevamente, Daniel 2:25. Y dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Miren qué importante es esto. Imagínense, ¿no? Imagínense ustedes, hermanos, como un súbdito dándole instrucciones al ejecutor del decreto. Qué interesante, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, aquí vemos que Arioc le cree a Daniel y ahora le cumple la demanda y va ante el rey. Miremos esto, una relación en Santiago 5:16. Busquemos esta relación en Santiago 5:16. ¿Cómo es que un hijo de Dios tiene gracia ante los hombres? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál era el asunto aquí? ¿Qué había pasado con Daniel y sus amigos? Ellos habían estado en oración, en unanimidad, estaban orando al Dios creador, y ahora el resultado es que Daniel da órdenes a Dios. Pastor, ¿cómo está ese asunto? Qué interesante a la hora de pensar que un súbdito, un esclavo se dirige al rey. Miremos lo siguiente, el rey lo pudo haber mirado con desprecio, porque él confiaba en sus asesores inmediatos, gente de alto vuelo, los podía identificar. Y aparece este joven que sí había ganado sus buenos honores, pero era bisoño, sin experiencia, y aparece diciendo que se lo va a poder resolver. ¿Qué podría tener Nabucodonosor en su cabeza? Que este joven... Pastor, de hecho, ni siquiera fue convocado porque era sin experiencia, usted lo dijo. Y aún más, si Nabucodonosor, al mirarlo al joven, que no había sido convocado, pretender que ya tenía la solución, ¿no les parecería un poquito petulante en la mente de Nabucodonosor de que este joven quiere ganarse está en más peligro? Si no le llega a acertar, pues ni se hubiera aparecido. ¿Y qué contestación que va a dar Daniel a Nabucodonosor? Lo que importa acá en esta historia es cuán contrastante es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Aquí son puestos a prueba todo el ingenio humano, hasta incluso diabólico, porque en igual circunstancia, acordémonos de la experiencia de 1 de Samuel capítulo 28, la hechicera frente al rey Saúl. La mujer no sabía quién había llegado al lugar y el demonio pues le hizo saber que era el rey Saúl, con riesgo de que ella pudiera ser muerta. Se lo dijo, en el texto aparece. Pero aquí, en esta historia de Daniel capítulo 2, Dios no permite que Satanás intervenga al susurrarle a sus acólitos, a sus siervos, hechiceros, ningún atisbo de lo que hay en la mente de Nabucodonosor. Eso está sellado. Dios no lo permite. Y ahí es donde podemos tener de este lado la confianza de que Dios protege a sus hijos, que Él quiere que confiemos en Él, que provoca una situación que ni Satanás la puede resolver. Darle un sueño, quitárselo y luego ver cómo lo pueden solucionar hasta que aparece este siervo tan maravilloso como es Daniel. Amén. Vemos nosotros, mis hermanos, aquí quiero leerles a nuestros hermanos a la distancia la inspiración divina
Mensajes Selectos, tomo 1, página 473, hay un párrafo bien significativo que me gustaría darlo a ustedes. Jesús y su gracia deben ser entronizadas en el santuario más íntimo del alma. Miren qué importante, ¿no? Jesús y su gracia deben ser entronizados. Dice, entonces, Él será revelado en palabras. Cuando nuestro Señor Jesús y su gracia están en el santuario íntimo de nuestra alma, ahora cualquier cosa, cualquier palabra será revelada en oración, en exhortación, en la presentación de la sagrada verdad, pues este es el gran secreto del éxito espiritual. Amén. Qué palabras más para nosotros confortadoras. ¿Por qué razón? Porque eso era lo que había en Daniel. Jesús y su gracia, Dios y su gracia, la gracia de Dios viviendo en el corazón de él, y ahora pues, se revela el secreto, y por eso Daniel bendice al Dios de los cielos. Qué interesante podemos ver esto. Ahora, aquí hay otro principio que me gustaría dejar un poquito más plasmado, darle un poquito mayor énfasis. En Job capítulo 11 verso 7, vamos a Job capítulo 11 verso 7, aquí hay una descripción que si los sabios de Babilonia hubieran entendido, esto hubiera cambiado la historia. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? O sea, es una pregunta, ¿no?, que el mismo Dios estaba haciendo, ¿no? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Es algo que los sabios, si ellos hubieran sabido de la palabra de Dios, no hubieran tenido problemas, no hubieran llegado a ese edicto imperial. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Miren, qué importante es esto. ¿Por qué? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? No hay mortal, mis hermanos, no hay mortal realmente que pueda descubrir los secretos de Dios. No hay ninguno realmente. Pero aquel, como bien dijimos, aquel que está lleno de Jesús y su gracia, y eso está entronizado en el templo del alma, a ellos sí se les puede revelar los secretos de Dios. ¿Qué podemos decir de esto, mis hermanos? Bien, es interesante porque ya viene hablando el patrón, ¿no?, de conducta, tanto de los que se dieron por vencidos como también Daniel se lo hace ver al rey, ¿verdad?, de que solamente Dios puede y tiene con él pues la sabiduría y todo, ¿no?, para ceder y dar a conocer lo que tanto interrumpía la mente del rey. Vemos nosotros en el capítulo 2, verso 9, que el rey está ansioso de que le expliquen esto, porque Dios lo impresionó con ese sueño. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. ¿Por qué cité ese versículo? No lo hago por citar el acto del decreto de muerte, lo hago por ver la relación íntima que le impresionó Dios por ese sueño a este hombre tan importante de la monarquía de aquel tiempo y todo. Y ya habíamos dicho que tanto los sabios y Daniel se lo explicaron a él, pero él se sentía muy mal. Y de hecho nosotros vamos a ir entendiendo más que aunque Daniel en el versículo 3 del capítulo 1 fue buscado por Nabucodonosor, fue diseñado para que estudiase, ahí dijo todo, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes y todo. Todo esto ya lo veníamos viendo nosotros, de que Nabucodonosor se daba cuenta que estos jóvenes tenían potencial, tenían conducta, tenían cordura en todos los aspectos, tenían educación. De hecho, yo quisiera llevarles a ustedes un pensamiento al versículo 14. Si bien es cierto que al haber leído el versículo 25 del capítulo 2, nosotros
podemos ver el versículo 14 que Daniel le está demostrando a Arioc que aquí la situación está para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Daniel ya había pedido a Arioc, hazme el favor, yo quiero que me hagas entrar con el rey, porque yo quiero entrar. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Verso 15. El verso 15 habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. El versículo 16 le da la entrada a Arioc al rey, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Versículo 25, vamos a ver ahora cómo Daniel le está pagando a Arioc. Tómate la foto conmigo, le dijo todo. ¿eh? Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Oye, trabajaban juntos, hombre. Podemos ver, puedo confirmar ahí la gracia, ese pensamiento que yo leía. Jesús y su gracia, o sea, era lo que había Daniel prácticamente, sí, pues, ¿no? Tenía pegue. Había gracia, y por eso, porque, dígame usted, por ejemplo, podemos ver humanamente hoy en día un inexperto que venga y que te dicte lo que debes de hacer, eso es inconcebible, o sea, imposible prácticamente. Así es. Pero hay algo también en todo lo que estamos nosotros estudiando específicamente, el secreto revelado. Cada uno de nosotros está elaborando también su futuro, pastor. Así es. Hoy en día. Así es. Cada uno de nosotros. Ellos estaban elaborando los... Yo pregunto a usted una pregunta. Si usted se quedara fuera de todo alcance de poder material, poder social y todo, y Dios mantiene su gracia en usted, donde usted vaya, usted va a ser eco por todos lados. Amén. Aquí dicen: los que pretenden ser amantes de la verdad tienen los medios para ser mansos y humildes de corazón, como fue el gran maestro. Mire, solo eso es lo único que necesitamos. Eso era lo que tenía Daniel. La mejor llave. No hay otra cosa. No necesitamos oro, no necesitamos la llave de un buen carro. ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí dice: la gracia. Los medios para ser mansos y humildes, la gracia de Dios en nuestros corazones. Bien lo dijo. Entonces, hablando de que cada uno de nosotros está elaborando su futuro, dice: todos los que desean la vida que se mide con la vida de Dios, porque así tenemos que medir nuestra vida, con la vida de Dios, una vida santa, perfecta, han de tomar una firme posición en contra de la depravación que disemina la enfermedad, o sea, el pecado, por todo el mundo. Deben rechazar el error y elegir la justicia. Y eso es lo que estaba haciendo Daniel, rechazando el error y eligiendo la justicia. Han de resistir con valentía, dice, la tentación en todos los aspectos. Deben de triunfar ante las pequeñas tentaciones. Así se fortalecen para superar las tentaciones mayores. Ese era el punto. ¿Daniel venía de dónde? Y la comida de abajo. Bueno, y la comida también, ¿verdad? Daniel viene de dónde? De menos a más. A más, así pequeñas, como dice acá, pequeñas tentaciones. Ahora viene la tentación mayor, porque eso estar sentenciado a muerte, pastor, eso es cosa seria. Hoy en día, todos nosotros también estamos sentenciados a muerte. Somos juicios, somos, hombres que estamos fugitivos de la ley, porque todos hemos pecado, pastor, ¿no es así? Así cuenta el texto bíblico de Gálatas capítulo 3, que está en Romanos 3 también, que la ley nos encerró a todos bajo pecado, y delante de Dios pues estamos convictos. O aún Romanos capítulo 3 dice lo mismo, que todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, fugitivos de la ley, efectivamente. Pero aquí que Dios en su misericordia se revela, y esto es lo que importa de todo el libro de Daniel, es libro de revelación. Dios se comunica con el hombre, quiere llegarse al hombre, aún en medio de sus barbaridades, como ocurre con Nabucodonosor, aún con su séquito de hechiceros, con toda la gente que le acompaña, Arioc incluido. Pero Dios utiliza vasos santos para poder transmitir lo que Él quiere transmitir. Hoy en nuestros días sucede algo similar. Dios quisiera revelarse a este mundo, y ahí está la Biblia, ya inspirada, expuesta, conocida por todos. Pero ¿quiénes son los que la van a exponer, la van a enseñar, a abrir, para que la gente entienda en un lenguaje fácil, sencillo,
que todos entiendan cuál es el plan de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Dios está buscando hijos que se le parezcan, que desarrollen el carácter de Él, que sean imagen de Dios en la tierra, y así transmitan lo que Dios quiere, porque los tiempos son malos, se avecina el fin, se avecina algo muy grave para el planeta. Dios quiere que todo el mundo lo sepa, se prepare adecuadamente. Para eso el libro de Daniel. Dios reveló allí muchas cosas, de las cuales hoy se están produciendo muchas de ellas, y la gente no lo sabe. Cuanto más al estudiarlas, hacer que se aproximen al libro, lo miren, no solamente en cuanto a profecías, sino en cuanto al carácter moral del autor del libro, de Daniel y sus amigos, que así como ellos desarrollaron su carácter en sus días, hoy los lectores de Daniel y propagadores del libro desarrollen igual carácter, igual santidad. Pastor, gracias. Y vemos nosotros cómo Daniel, es cierto, Daniel tenía el favor de Dios, tenía la gracia de Dios, pero dice que el asunto fue considerado de una manera cuidadosa. O sea, no la tomó tan así como yo tengo de presunción, no como presunción, sino dice, sobre sus rodillas imploró que Dios le concediera el único poder y la sabiduría que lo podría auxiliar en aquella gran necesidad. Mire qué lección para nosotros. Dice, sobre sus rodillas imploró. Pastor, qué gran mensaje, hermano Sebastián, qué gran mensaje, porque hoy en día hay muchas personas, muchos hombres que de una u otra manera utilizan el nombre de cristianos, utilizan la religión. Y sabe una cosa, qué interesante es que estos hombres siempre cuando oran, ahí yo le llamo a alguien que es presuncioso, pastor, hermano Sebastián, parado. Cuando aquí vemos el gran ejemplo, dice, sobre sus rodillas imploró que Dios le concediera el único poder y la sabiduría que le podía auxiliar en aquella gran necesidad. Con corazón contrito, sometieron el caso al gran juez de toda la tierra y esto era todo lo que podían hacer, porque ¿qué podían hacer más? ¿Era lo único que podían hacer, hermano Sebastián, o podían hacer otra cosa? No, absolutamente, es todo lo que ellos podían y debían hacer. Y esto es lo que siempre tenemos que tener presentes nosotros, que ante una emergencia tal, no caigamos en la desesperación, no hagamos cosas extrañas. Déjenme contarles un testimonio. Cuando años atrás me tocó estar ausente en un distrito pastoral, 3 meses para ir a tomar algún estudio. Cuando regreso, uno de los hermanos, muy azorado, me dice, pastor, no lo puedo creer, lo que ha hecho mi yerno con mi nieto. ¿De qué pasó, hermano? Mi nieto se enfermó y estábamos toda la familia muy entristecidos. Mi yerno pues llevó al niño al hospital, aquí y allá, no había salida, estaba grave. Mi hija también, desesperados ambos. Y no tuvo más infeliz idea que llevarlo a una hechicera. Y mi niño estuvo en los brazos de la hechicera, yo me enteré después, me contaba este papá, este abuelo, vamos a decir así. Y entonces allí, sí, el niño se comenzó a recuperar. Pero yo tengo miedo, pastor, mi yerno hizo semejante. Luego hablé con el hermano. Y él me dijo, pastor, es verdad, yo reconozco, pero estaba desesperado, mi niño se moría, los médicos no le daban salida, y yo desesperado hice eso. Ahora el niño está bien. Sí, hermano, pero usted no pasó la prueba. Yo estaba molesto, lógicamente, como todos los hermanos. Mis hermanos, Benedicto preguntó, ¿qué haríamos en igual circunstancia? No hagamos locuras. El único camino que nos queda, ¿cuál es? La oración. Volvernos a Dios, volcarnos a Dios. Muchas veces podría pasar, para que se revele lo que hay dentro del corazón, como cuenta 1 Samuel capítulo 28. El orante, en este caso Saúl, tenía tanta cosa fea en el corazón, había hecho tantas maldades años atrás contra Daniel, contra el rey David, o el joven David todavía no era rey, era su general, había asesinado a los sacerdotes de Nob, más de 80 hombres que él los mató. Tenía un prontuario de criminal, el rey Saúl. Dios, sabiendo quién era este señor, cuando se dedica a orar, Dios no le va a contestar. Y no le contesta, el texto dice que venía una guerra y entonces consultó por Urim, Tumim, profeta, el profeta Samuel ya había muerto, aquí y allá, Dios no contesta. ¿Pero por qué Dios no lo hizo? Para que se revele lo que había dentro en su corazón. ¿Y qué es lo que había? Rebelión. Fue y le consultó a la pitonisa de Endor. Eso muestra, amigos, que a veces en situaciones desesperadas siempre vamos a recurrir a Dios, pero podríamos caer en la locura de ir a lugares extraños por nuestra falta de fe. Que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Más bien vigilemos el corazón, de estar cerca de Dios
en paz con Él, de modo que cuando aparezca la emergencia, nos volcamos a Dios y que Él nos dé la salida, la ayuda, y no hacer algo que después lamentaríamos. Daniel oró y dijo: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Miren, qué importante lo que estamos hablando, tener el Espíritu de Jesucristo, tener el Espíritu de Cristo. ¿Por qué razón? Cuando un siervo de Dios tiene el Espíritu de Cristo, tiene la imagen de Cristo, ora, y de una u otra manera, ¿para qué ora? ¿Cuál es la razón de una oración? Muchas veces nosotros oramos, y bien lo dice el texto bíblico, no sabemos pedir. Y aquí Dios nos está enseñando cómo se debe de hacer una oración. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Sabiduría y fuerza para salir airosos en el evento, en la situación que estamos pasando, hermano Sebastián. Porque muchas veces nosotros pedimos para nosotros egoístamente: ayúdame en esto, dame lo otro. Pero aquí vemos una gran lección: pedir sabiduría y fuerza para salir airosos en cualquier necesidad, hermano Sebastián. ¿Qué nos puede comentar usted? El libro de Santiago dice bien claro: si hay alguno que esté escaso de sabiduría, dice, demándela a Dios. Pero ¿de qué manera hay que demandársela a Dios? Irreverente, nunca, para nada. Precipitado, tampoco. Uno debe hacer un acto de conciencia, decir: Señor, permíteme ubicarme a mí mismo para dirigirme ante su presencia y todo. Me hace pensar a mí la situación que los discípulos miraban desarrollar en el Señor Jesús, la vida práctica diaria. Madrugando todos los días a 10 horas de la noche o de la madrugada, Jesús tenía el hábito de ir a orar con Dios a solas. A solas. ¿Por qué? Porque cuando uno ya viene el amanecer del día y va a enfrentar la realidad del día de trabajo y todo, uno puede decir todo: Señor, listo estoy para ir a mis deberes. Obra en mí conforme a tu voluntad. Por eso me gusta ver lo que dice en San Mateo capítulo 6. En San Mateo capítulo 6 dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren ustedes cómo debe decir las palabras correctas el siervo de Dios, y debe tener una postura correcta delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el libro de Filipenses, el que una persona no haya practicado el hábito de la oración, en la recta final, al tiempo final, los seres humanos tendrán que hacerlo. Porque es lo que dice el capítulo 2 de Filipenses, donde dice que toda rodilla va a tener que doblarse delante de la presencia de Dios, quiera o no quiera, porque Dios lo hará reconocerlo. En Filipenses capítulo 2 encontramos, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso que sigue. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo lo que Dios quiere enseñarnos en sueños y todo lo demás, o aún en los temblores, en los ciclones, en los tifones o en los tsunamis, si no oye el ser humano la voz del hombre que predica la palabra de Dios, Dios va a utilizar la naturaleza. La naturaleza. Y es posible que muchos seamos ablandados por un percance de un escombro. Así que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Es lo que dice el libro de Isaías. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual estará dispuesto a recibirle y perdonar su falta. Pastor. Amén, gracias. Podemos ver, mis hermanos, estamos viendo a quienes Dios les revela sus secretos. De eso estamos hablando hoy en nuestro tema, en nuestro diálogo profético. Quiero llevarlos, para ir terminando, al Salmo 25:14.
El Salmo 25, 14, aquí hay una declaración muy solemne de parte de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Pastor, miren qué importante. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Pastor, aquí estamos hablando, el secreto del Señor son para los que le temen. A ellos Dios les va a revelar sus secretos. Y no solo eso, y les dará a conocer su pacto, dice. Qué impresionante que Dios tenga comunión específica. Ese texto y otros más mencionan específicamente que Dios tiene sus siervos a quienes les revela su voluntad. Como en este texto que acabamos de leer, hay una comunión íntima, hay un pacto con quienes son sus siervos. En el Salmo 127 se le llama el amado de Dios. Podemos leer ese texto también, que aquel otro que edifica su casa pero no pone vigilancia, o intenta poner vigilancia policial, pero no ora a Dios. Finalmente, lo que este individuo hace, lo cosecha el amado de Dios. Vamos a buscar ese salmo también. Aquellos que tienen comunión íntima se les llaman amados de Dios. Salmo 127, desde el versículo 1 en adelante. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano está la guardia, la policía vigilando. Dice más. Por demás es que tú te levantes de madrugada. Le está hablando al incrédulo que está edificando la casa y no está Dios edificando. Que no pone policía, pero no está Dios vigilando allí. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a trabajar o a reposar, que comas pan de dolores durante el día, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es decir, lo que tú haces se lo lleva el otro. ¿Por qué? Como leíamos en el Salmo hace un momento, la comunión íntima que Dios tiene con sus siervos. O miremos Amós capítulo 3, versículo 7 también. Otro buen texto. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, con los cuales tiene ese pacto, esa comunión, se los revela, son sus hijos amados los profetas, representan la voluntad de Dios, viven como Dios, sufren como Dios. Acordémonos de Ezequiel, allí ya en los comienzos, capítulo 2, te pondré cara de pedernal, cara de piedra, para que les hables a ese pueblo, porque ellos ni querrán oír, y es Dios el que les está hablando. Fortalece a su profeta, y él tiene que aguantar, soportar, porque ama a Dios, ama al pueblo también, y así con un sinnúmero de profetas. Pero así es como Dios se revela, y otra vez, tiene comunión con sus amados. Quisiera dejar este texto, el Salmo 14:2, lo dejo para usted también. Mire lo que dice, a ver si usted es participante de lo que dice el Salmo, porque Dios con su cámara anda mirando en la tierra a ver si puede enfocarlo a usted. Mírelo, Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Si hay alguien que esté buscando a Dios, inmediatamente Dios allí enfoca su cámara y allí pone, le presta atención y ordena a sus ángeles que rápidamente vayan y atiendan a la persona si es que está buscando a Dios. Amén. Yo quiero terminar, quiero llevarlos a Job capítulo 33, verso 16. Ahora viene ya la revelación divina. En Job capítulo 33, verso 16 dice: entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Cuando previo, nosotros ya hemos explicado todo lo que debe de acontecer para que Dios le revele, para que Dios se manifieste. Y quiero también llevarlos aquí a Colosenses 1:26. Aquí hay otra declaración maravillosa. Colosenses capítulo 1, verso 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A sus santos. ¿A quiénes? Aquellos que temen a Jehová, aquellos que han hecho un pacto con Dios, hermano Sebastián. ¿Qué nos puede comentar una conclusión final de todo esto, hermano Sebastián? Bien, es importante, lo había predicho en su palabra, en el libro de Números capítulo 12, verso 6, lo explica la palabra de Dios. La manera y la forma como él lo iba a hacer, lo predijo en su palabra, dice. Y él les dijo: oídme ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño, hablaré con él. Ahora yo quiero traerlos, siendo que Daniel se ve situado en un punto muy estratégico, lleno de poder, el monarca a donde Daniel estaba desenvolviéndose.
Vayamos entonces a lo que dice el libro de Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 8. Ahí, un momentito, hermano Sebastián. ¿Usted cree que Daniel no conocía este verso? Sí, claro, Daniel está poniéndolo en práctica. Amén. Eso es lo que está haciendo. Y lo justamente. están puchando por todos lados, y él no cae en esa jugada mala. Termine con su último verso. Versículo 8. Este es lo que resta de un siervo de Dios en medio de tanta convulsión. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y pastores, ustedes pueden ver que Daniel, en el versículo 24, Daniel 2, Daniel siempre procuró el bien para los sabios, y también enalteció a Arioc, que lo hizo entrar al rey también. Daniel conocía al Dios creador, al Dios de los cielos y de la tierra, pero también él conocía el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue lo que hizo prácticamente Daniel. Y miren, termino con esto. Me encanta realmente. Dice: entonces con toda humildad Daniel reconoció que la sabiduría no moraba en él, miren que qué humildad, sino en el Dios del cielo, y que la visión se le había dado a conocer en beneficio de los siervos de Dios, y que así el rey podría saber el pensamiento de su corazón. Aquí habla siervo de Dios. Qué lindo, realmente, qué bendición, mis hermanos. Hermano pastor, nos pudiera terminar con una conclusión así rápida. ¿Cómo no? Para decir lo siguiente, que en este libro, en esta porción que estamos examinando, antes de introducirnos al desarrollo en sí de toda la visión, ver a este hombre, Daniel, que reúne todas las características como prototipo de lo que tenemos que ser los creyentes en el tiempo del fin. Hombres de oración, de confianza en Dios, aunque tengan que ser zarandeados, como lo fue Daniel. La orden de muerte estaba pendiente sobre su cabeza y sus amigos, pero ellos lo resolvieron de la forma en como Dios quiere que se resuelva, mediante la oración. Al ir a la cámara de la oración, buscar las misericordias de Dios, como decía el texto, y Dios se las resolvió. En consecuencia, después de ello, ¿cómo debían actuar? Honrando a Dios. No podían llevarse algún mérito personal. Bien, ese es el hombre que nos representa, prototipo para los eventos finales. Amén. Gracias, mis hermanos, fue una gran bendición. Gracias a mi hermano pastor, gracias hermano Sebastián. Qué alegría, qué gran gozo de participar en este gran evento, en nuestro diálogo profético. Que el Señor los bendiga y nos veremos a la próxima. Amén. Una comisión sagrada nos ha sido confiada, por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrado a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.